Buenos días, soy Irene Sánchez Rivero, soy psiquiatra y soy la coordinadora de la asignatura de psiquiatría de PROMIR. Voy a explicar las preguntas y las respuestas de psiquiatría de este MIR 2024-2025. La primera pregunta de psiquiatría es la 72. Dice, mujer de 35 años que hace 2 días sufrió un accidente de coche sin apenas consecuencias físicas. Acude a su médica de atención primaria por insomnio con pesadillas, expresa también recuerdos vívidos de detalles del accidente y síntomas de hiperactivación. El diagnóstico más probable es reacción aguda de estrés, reacción adaptativa depresiva, trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizada. La respuesta correcta es reacción aguda de estrés. Algunos de estos diagnósticos son exclusivos de CIE-11 y otros aparecen también en DSM-5. Vamos a explicarlos uno por uno. Voy a explicar las respuestas en este orden para facilitar su comprensión. El trastorno de estrés postraumático puede desarrollarse tras la exposición a una situación muy amenazante o muy horrible, como puede ser un desastre natural, una guerra o un episodio de violencia sexual. Se caracteriza por estos 3 grupos de síntomas: la reexperimentación del evento, las conductas evitativas y la percepción persistente de amenaza. Y aquí algo muy importante son los criterios temporales que nos van a ayudar a decidir entre una respuesta y otra. Para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, los síntomas tienen que haber persistido al menos varias semanas. En criterios de CIE-11, en la DSM-5 especifica que la duración tiene que ser mayor a un mes. Después está la respuesta de reacción de estrés aguda, que es similar al trastorno de estrés postraumático en cuanto al tipo de síntomas, que son los mismos. La exposición a una situación muy amenazante y la diferencia es el tiempo. Estos síntomas son transitorios, empiezan pocos días después de la exposición y deberían desaparecer posteriormente. Si no lo hicieran, después de varias semanas es cuando diagnosticaríamos un trastorno de estrés postraumático. Pero esta reacción de estrés aguda no se considera un trastorno, se considera que es una respuesta normal a un estresor que es muy grave. Y respecto a la comparación con la DSM-5, la reacción de estrés aguda no existe. Lo que existe en la DSM-5 es el trastorno de estrés agudo, pero esto sí es un trastorno, solo que tiene criterios temporales diferentes del trastorno de estrés postraumático. Entonces, estos diagnósticos son diferentes en una y otra. Seguimos con el resto de respuestas. Tendríamos la reacción adaptativa depresiva, que sería equivalente al trastorno adaptativo con síntomas depresivos de la DSM-5. Y se trata de una reacción maladaptativa a un estresor psicosocial, no a un estresor muy grave como guerras, etc., sino un estresor pues, que puede pasar en la vida de cualquiera, una enfermedad, un divorcio, problemas económicos, etc. Habitualmente aparece en el mes siguiente al inicio, pero si os dais cuenta no estamos hablando de los síntomas, no son los de los otros 2 diagnósticos, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. Y desde luego no son los síntomas que describe la pregunta. Luego el trastorno de ansiedad generalizada, tampoco estamos hablando de ese tipo de síntomas. Estamos hablando de síntomas ansiosos y como mucho depresivos. No, y este ni siquiera es reactivo a un estresor. Este ni siquiera hay un evento al que se puede achacar. Entonces la respuesta correcta, como os he dicho, es la reacción de estrés aguda. La siguiente pregunta de psiquiatría es la 73. Los mecanismos de defensa que con mayor frecuencia se presentan en el trastorno delirante son los siguientes, excepto proyección, negación, formación reactiva y regresión. La respuesta correcta es la regresión. Esta pregunta, bueno, es muy poco esperable porque no es nada frecuente hacer preguntas sobre psicoanálisis.
Entonces, bueno, era un poco difícil. Os voy a explicar las diferentes respuestas, pero es verdad que es una explicación muy rápida y entender el psicoanálisis es complicado y a no ser que la tendencia cambie mucho en los próximos años, sea quizás un subtema poco rentable porque es largo y se pueden preguntar muchas cosas y es muy poco predecible. Pero bueno, respecto a esta pregunta, los mecanismos de defensa que nos exponen aquí son la negación, que consiste en negar la existencia de algo que nos resulta doloroso o inaceptable. Por ejemplo, alguien que recibe un diagnóstico de una enfermedad e insiste en que no puede ser él, si no se habrán equivocado de paciente. En la psicosis, la negación retira a la persona del contacto con una realidad que le es intolerable y el paciente vive en otra realidad. La formación reactiva consiste en actuar de manera opuesta a nuestras emociones o deseos reales. Como ejemplo fácil, pues una persona que siente atracción por otra podría actuar de manera hostil o rechazándola porque no puede aceptar que le atrae. Esto explicaría, por ejemplo, los delirios megalomaníacos o erotomaníacos, que esconderían un sentimiento de inferioridad y de no ser querido, respectivamente. También podría explicar la manía, que escondería una depresión reprimida. La proyección, por otra parte, es atribuir a los demás nuestros propios pensamientos, sentimientos o deseos. Por ejemplo, alguien que se siente inseguro de sí mismo puede pensar que los demás lo están juzgando o lo están criticando. Este mecanismo está presente en la psicosis. De una forma grave podemos estar hablando de un delirio de perjuicio, ¿no? Y luego, por último, la regresión es la que no tendría que ver con la psicosis. Se trata de un comportamiento infantil o maduro en situaciones de estrés o inseguridad. Para poner un ejemplo sencillo, sería como un niño que vuelve a pedir el chupete o que vuelve a hacerse pis en la cama cuando nace un hermano pequeño. Siguiente pregunta, la 74. Sobre los factores de mal pronóstico en la esquizofrenia, señale la incorrecta. Inicio en edad temprana, presencia de síntomas negativos, presentación clínica aguda y antecedentes de agresividad. La respuesta es presentación clínica aguda. Esta es una pregunta bastante fácil, muy teórica sobre los factores de mal pronóstico en la esquizofrenia. Os recuerdo que inicio en edad temprana y presencia de síntomas negativos son dos factores de mal pronóstico clásicos. Esos los deberíais haber descartado de una forma muy fácil. Como recuerdo, un factor pronóstico es aquel que se ha visto una asociación estadística, o sea, cuando aparece el factor pronóstico es más frecuente que el pronóstico de la enfermedad sea bueno o malo, según el caso. Entonces, no, es una asociación estadística, no es una causalidad. Muchas veces no sabemos cuál es la causa de la asociación y solo podemos hacer hipótesis. En este caso, en la edad temprana, pues creemos que a lo mejor el inicio de la esquizofrenia en la edad temprana puede tener que ver con que haya mayores alteraciones en el neurodesarrollo y por tanto haya una mayor vulnerabilidad, en vez de que hayan sido los factores ambientales los que hayan tenido más peso en el desarrollo. Porque los factores genéticos no los podemos modificar y los ambientales a veces sí. Si una persona que consume mucho desarrolla una esquizofrenia pero deja de consumir, a lo mejor podemos mejorar mucho el pronóstico. Luego, los síntomas negativos, pues puede haber varios motivos por lo que supongan un peor pronóstico. Uno de ellos es un posible retraso en el diagnóstico, porque no es tan llamativo a lo mejor que una persona hable poco, se cuide poco, se encierre mucho en su habitación, tenga pocos amigos. No
quizás no se pida ayuda tan rápido como una persona que está, pues eso, agresiva, pegando gritos, acusando a la gente de que le quieren matar, yendo a la policía a denunciar a... Entonces, eso ya como que llama más la atención, ¿no? Entonces, a lo mejor una predominancia de síntomas negativos podría suponer un retraso en el diagnóstico. Y luego además que los síntomas negativos no responden al tratamiento con la mayoría de los antipsicóticos y los positivos sí. Si tenemos una predominancia de síntomas positivos, ponemos un tratamiento y desaparecen, pues tenemos algo más cercano a la situación previa, ¿no? Sin embargo, si tenemos una predominancia de síntomas negativos, a lo mejor hasta los empeoramos con los antipsicóticos, dependiendo, ¿no?, del tipo. Luego, la agresividad a lo mejor podría generar dudas, pero no está descrita como factor de mal pronóstico ni de buen pronóstico tampoco. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que la presentación clínica aguda es un factor de buen pronóstico y deberíamos identificarlo rápido. Podría ser, pues por lo contrario que los síntomas negativos, porque una presentación muy aguda pues llama mucho la atención, es más probable pedir ayuda o que la pidan por ti, los familiares o quien esté cerca, y que ocurra una hospitalización o una atención psiquiátrica y que se ponga pronto en tratamiento. Ese es un motivo por el que podría ser, ¿no? Pero bueno, son teorías. Siguiente pregunta es la 75. Adolescente de 16 años que es traída a consulta por sus padres debido a cambios drásticos en su comportamiento en los últimos 6 meses. Ha mostrado síntomas de depresión, irritabilidad y recientemente ha comenzado a autolesionarse realizándose cortes en los brazos. También se ha aislado socialmente y ha tenido dificultades para mantener su rendimiento académico. ¿Cuál de los siguientes factores es el más significativo para indicar desregulación emocional y riesgo de conducta suicida en esta paciente? Las respuestas son presencia de autolesiones, aislamiento social, irritabilidad y dificultades académicas. Y la respuesta es presencia de autolesiones. Esta es una pregunta difícil porque, bueno, a veces los trastornos psiquiátricos en los adolescentes se comportan de una forma diferente a como lo hacen en los adultos. Aquí tenéis los factores que están descritos que aumentan el riesgo suicida. El sexo masculino, tener un intento previo, tener antecedentes familiares, tanto edad avanzada como adolescentes, y ya pues cosas más psicosociales, ¿no? Estar separado, viudo, divorciado, desempleado, jubilado, etc. Uno de ellos, de los factores que aumentan el riesgo suicida, es el aislamiento social, referido a pues, zonas rurales, zonas urbanas deprimidas, etc. Y sin embargo, esta no es la respuesta correcta. Esto es lo que puede generar más dificultad en esta pregunta. Para responderla bien, tenemos que fijarnos en esta pista, desregulación emocional. O sea, ¿qué factor indica más desregulación emocional y riesgo de conducta suicida a la vez? En el caso de los adolescentes, la presencia de autolesiones es mucho más importante como factor predictor de riesgo suicida de lo que lo son los adultos. Fijaros que en la lista anterior de factores de riesgo de suicidio no aparecían las autolesiones porque es una lista sobre todo para adultos. En los adolescentes esto es distinto. El haber hecho autolesiones es un factor de riesgo mucho más importante de lo que sería en un adulto. Y por otra parte, las autolesiones son un signo muy claro de disregulación emocional y el aislamiento social, que podría ser la respuesta que pensáramos, pues no lo es. Entonces, es importante que en adolescentes no hay que concebir las autolesiones como una simple llamada de atención porque es una conducta de riesgo. Siguiente pregunta. Mujer de 28 años con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, embarazada de 12 semanas. Ha tenido episodios maníacos y depresivos en el pasado. Actualmente está preocupada por el impacto de su tratamiento en el feto.
¿Cuál de los siguientes tratamientos es más seguro y recomendado durante el embarazo y qué tipo de psicoterapia es apropiada como complemento? Las respuestas son ácido valproico y terapia interpersonal, lamotrigina y terapia cognitivo-conductual, litio y terapia cognitivo-conductual, carbamazepina y terapia interpersonal. Y la respuesta correcta es lamotrigina y terapia cognitivo-conductual. Bueno, ambos tipos de psicoterapia mencionados tienen aplicación en el trastorno bipolar. La cognitivo-conductual es más antigua, tiene años de evidencia científica en combinación con los fármacos, entonces esa es correcta. La terapia interpersonal es más nueva, se desarrolló desde los años 90 y ha ido también ganando evidencia en combinación con los fármacos. Entonces, para responder la pregunta nos vamos a centrar en los fármacos. Tanto el litio como el valproico están contraindicados en el embarazo. El embarazo es una contraindicación. El primero porque causa anomalía de Epstein, que es una malformación cardíaca, y el segundo, pues varios tipos de teratogenia, además de alteración en el desarrollo psicomotor, concretamente en el lenguaje. La carbamazepina no está contraindicada, pero está descrito riesgo de malformaciones congénitas como espina bífida, malformaciones craneofaciales, cardiovasculares, etc. Entonces también se aconseja no usarla en el embarazo. De hecho, esto ya ha salido en una pregunta de Mir hace pocos años. Clásicamente se considera que la lamotrigina es el estabilizador del ánimo más seguro en el embarazo. Por otra parte, es verdad que si estuviéramos en un caso que una paciente que tiene un trastorno bipolar grave, que se encuentra actualmente estabilizada con litio, que se presenta ya embarazada sin haberlo planificado para retirar litio, pues se podría valorar que a lo mejor el beneficio de retirar litio es menor que el riesgo que conllevaría una descompensación por la retirada. Sobre todo depende de en qué momento de la gestación nos enteremos, ¿no? Porque si ya ha pasado el primer trimestre, que es cuando ocurre la organogénesis, pues a lo mejor ya, si ha habido algún daño, ya está hecho. Entonces, pues habría casos en los cuales a lo mejor no se retiraría el litio, pero esto ya es demasiado específico, ¿no? En general, la respuesta tiene que ser esta, que entre estas opciones la lamotrigina es más segura. Siguiente pregunta, 149. Mujer de 90 años sin alergias medicamentosas, con hipertensión y gonalgia nocturna por gonartrosis derecha de intensidad leve moderada de 3 meses de evolución. No toma ninguna medicación, realiza las medidas higiénicas de sueño correctamente, consulta por insomnio de conciliación y mantenimiento, le interfiere con sus actividades. ¿Qué fármaco es más adecuado para iniciar? Las respuestas son paracetamol, diazepam, mirtazapina y trazodona. Y la respuesta correcta es el paracetamol. Entonces, independientemente de que en las respuestas pueda haber fármacos con potencial hipnótico o sedante que pudieran ser adecuados para esta paciente, siempre que haya una causa secundaria de insomnio tratable, lo primero es tratarla, la causa. Hasta que se demuestre lo contrario, esta señora no puede dormir porque le duele. Entonces, lo lógico es tratar el dolor. Además es que nos lo están pidiendo. Fijaos que no dice hipertensión y gonartrosis y no sé qué. Dice hipertensión y gonalgia nocturna. Nos están pidiendo que digamos que tengamos que tratar el dolor, ¿no? Además realiza bien las medidas de sueño. Vamos, que está como muy claro que nos están indicando que hay que tratar el dolor. Después, si tratáramos el dolor, lográramos un buen control del dolor y a pesar de eso siguiera con insomnio, pues a lo mejor podríamos plantearnos usar trazodona o mirtazapina a dosis bajas, porque tiene 90 años. En pacientes ancianos debemos evitar las benzodiazepinas porque aumentan el riesgo de síndrome confusional agudo, caídas, pérdidas de memoria, entre otros. Siguiente pregunta.
Acude por primera vez a la consulta una paciente de 17 años con anorexia nerviosa de 1 año de evolución. En la exploración física y analítica son característicos los siguientes signos, excepto las respuestas son lanugo, taquicardia, hipopotasemia si existen conductas purgativas como los vómitos o el uso de laxantes y disminución de hormonas gonadotróficas. Y la respuesta es taquicardia. Es una pregunta bastante fácil, ¿no? El lanugo es un vello fino que recubre todo el cuerpo, como en el caso de los recién nacidos, y crece para aislar la piel por ausencia de grasa. Es un signo típico de anorexia. También es típico en la anorexia, desde el punto de vista hormonal, la disminución de LH y FSH. También la disminución de estrógenos en mujeres que causa menorrea y la disminución de testosterona en hombres que causa disminución de la libido. Después, si existieran conductas purgativas, pues las complicaciones serían equivalentes a las de la bulimia y en este caso hipopotasemia y alcalosis hipoclorémica. Y la respuesta es taquicardia porque no es una complicación típica de la anorexia. La complicación típica es la bradicardia sinusal, así como la hipotensión y otros. Con esto terminamos. Muchas gracias y espero que os haya ido bien en el MIR.